Bien, entonces estamos viendo todo lo que corresponde a los agentes. Un concepto general de lo que es un agente puede ser un instrumento, un objeto o una sustancia, cualquiera, que al entrar en relación con el organismo le va a producir lesiones. Estas lesiones pueden atentar o contra la vida o contra la integridad corporal. Dentro de estos agentes tenemos agentes contundentes, armas blancas, agentes químicos, agentes térmicos, armas de fuego. Hay más agentes, ¿ya? Armas nucleares, armas biológicas, armas atómicas, bueno, pero básicamente las que más nos interesarían serían estas. Recuerden que de cada uno de estos agentes estamos hablando qué es, estamos hablando de los ejemplos, de las características y de las lesiones que provocan estos agentes. Ya habíamos visto agentes contundentes, ¿sí? Recuerden, los agentes contundentes son aquellos objetos o instrumentos que se caracterizan ¿por qué? Porque no tienen ni punta fina ni bordes cortantes. Ahora nos tocaría ver armas blancas. Las armas blancas son generalmente instrumentos específicos o inespecíficos que se caracterizan por tener una punta fina y uno o más bordes cortantes. Actúan por mecanismos de choque, aplastamiento o deslizamiento. ¿Cómo pueden ser estas armas blancas? Pueden ser punzantes, punzocortantes, cortantes, contusocortantes. Bueno, vamos a ir aclarando inclusive algunos términos de su concepto de definición. Armas blancas son en su mayoría instrumentos, a diferencia de objetos. ¿Se acuerdan que hay una diferencia? Instrumentos, pero dice que pueden ser instrumentos específicos o inespecíficos. ¿A qué se refiere eso? Recuerden ustedes que cuando hablamos de instrumentos nos referimos a algo que ha sido trabajado o elaborado, el instrumento. ¿Cuándo decimos que es específico? Cuando se ha trabajado o elaborado con el fin de cortar, con el fin de producir lesiones, para ese fin. Pero pueden haber otros instrumentos que son en este caso inespecíficos, porque se los ha construido o elaborado para otros fines, pero se los utiliza para producir lesiones.
van a ver que con un ejemplo es muy fácil comprender. ¿Estos son específicos o inespecíficos? Inespecíficos. Lápiz, lapicero. Entonces son instrumentos, como les decía, generalmente específicos e inespecíficos. Para ser catalogado como arma blanca, tiene que tener siquiera punta fina. Podría o no tener bordes cortantes. O a la inversa, podría tener bordes cortantes pero no tener punta fina. En ambos casos se denomina armas blancas. Ahora vamos a ver, ¿qué hemos conversado del mecanismo? ¿Ya? El mecanismo a nosotros nos va a dar una pauta muy importante de la evidencia de cómo se ha llevado a cabo la lesión. ¿Ya? Estas armas blancas, normalmente las lesiones se producen por mecanismo de choque, ¿ya? Mecanismo de aplastamiento o mecanismo de deslizamiento. Empezaremos por las armas blancas punzantes. Ya tendrían una idea de cómo empezaríamos la definición. ¿Qué tendríamos que colocar? Son instrumentos generalmente inespecíficos, ¿no? La mayoría son inespecíficos. Entonces, son instrumentos generalmente inespecíficos que se caracterizan por tener una punta fina independiente de los bordes. Actúan aprovecharemos para ir y avanzando un poquito. ¿Con qué mecanismo actuarían? ¿Cómo? Ya, aplastamiento, deslizamiento. Por la punta traería daño, ¿no? Para que sea deslizamiento, tiene que haber el borde fino, algo para cortar. Y hay mucha sutileza. No, lo que dice Gabriel también tiene razón, pero es hilar muy fino. Cuando decimos, por ejemplo, una madera, ya, en instrumentos que son objetos que son contusos, que no tienen ni punta fina ni borde cortante, si le dan con el vértice, va a ser como punta fina, ¿no? Pero normalmente, sin entrar a esos detalles. Bueno, como ejemplos, ¿qué vamos a tener? Lápiz, lapicero, punteros, destornilladores. Estas armas blancas punzantes se caracterizan por producir lesiones de mínima extensión y gran profundidad, pueden ser
perforantes o penetrantes. Perforantes o penetrantes. Perforantes cuando presentan orificio de entrada y orificio de salida. Y perforantes presentan solamente orificio de entrada. Por sus características específicas, por las lesiones, nos permite identificar el tipo de arma punzante utilizada. Bien. Les comentaba que gran parte de este capítulo tiene que ver con el decálogo del maestro Rojas Nerio, considerado el padre de la medicina legista en América, quien decía: en el lugar de los hechos y en la víctima está descrita toda la historia del acontecimiento. Lo que tenemos que saber es leer e interpretar. Es decir, un poquito con sarcasmo decía en alguna oportunidad, cuando nos toca ver a un cadáver, tal vez lo único que podríamos decir al principio es: ese cadáver está muerto. Es con sarcasmo, por si acaso, no me vayan a grabar. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir ese momento? Pero si poco a poco entramos en el mundo de las evidencias, tenemos para contar tremendas historias, todo lo que ha ocurrido, cuándo ha ocurrido, cómo ha ocurrido, por todo lo que está en la víctima y en el ambiente. Y vamos a ver en algunos pequeños detalles eso que les estoy comentando. Bueno, las armas punzantes son generalmente instrumentos inespecíficos. Actúan por mecanismo de choque o mecanismo de aplastamiento. De todos vamos a ver las lesiones. Como es mecanismo de choque, el tamaño del orificio, la extensión, es decir, va a ser de acuerdo al diámetro del arma. Entonces, por eso se dice que es de mínima extensión y gran profundidad. Se supone que todas las puntas que estamos viendo acá son relativamente pequeñas. Por lo tanto, el diámetro de la herida va a ser pequeño. Con solamente ver el diámetro, primeramente, decimos es un arma punzante. Con solamente ver el diámetro. Ahora, ¿qué tipo de arma punzante? También podemos saber. ¿Ya? Por ejemplo, voy a ponerles zoom a la imagen. ¿Ya? Podríamos ver un orificio circular. Podríamos ver un orificio rectangular, está aumentado está con zoom. Podríamos ver en el espesor un orificio de esta naturaleza. Podríamos ver un orificio de esta naturaleza. Podríamos ver un orificio de esta naturaleza. Es decir,
Primeramente, como son pequeñitos, nos damos cuenta de que son armas punzantes. Pero de ahí en adelante todavía podemos seguir leyendo o interpretando esos pequeños detalles. Cuando vemos que el orificio es totalmente circular, podemos decir que el instrumento utilizado ha podido ser un lápiz, ha podido ser un lapicero, ha podido ser un punzón, ha podido ser una aguja de tejer. ¿Ha podido ser un desarmador? No. En el desarmador, esta va a ser la lesión, si se dice. Tampoco me vaya a decir, si el desarmador se estrella, no me complique con eso, ¿no? O sea, sino los destornilladores o desarmadores típicos, corrientes, que son planos, mecanismo de choque, ¿ya? Va a dejar una herida, una lesión que no va a ser circular, va a ser aplanada. Entonces vemos esa lesión plana y decimos, esto no ha sido con punzón, con aguja, no ha sido con lapicero, con lápiz, etc. ¿Ya? Esto ha sido con un destornillador. Nos va a servir mucho el saber. Ahora, esto les decía, es en el espesor de la piel. Esto es en el espesor de la piel. ¿Ya? Si nosotros en el espesor de la piel, el orificio es relativamente pequeño, vemos que uno de los bordes está totalmente liso y el otro irregular, ¿ya? Los nombres después voy a aclararles. Si se da esa figura, esto vamos a volver a la lámina, corresponde a un cuchillo. ¿Por qué el cuchillo? Porque el cuchillo tiene un lomo en la parte posterior que no es cortante, ¿o sí? El cuchillo es la parte posterior. Entonces, por la parte anterior va a cortar por la parte fila del cuchillo. Y la otra, ¿qué va a hacer? Va a rasgar nomás, no va a cortar, porque no tiene el filo que va a cortar. Ahora se van a dar cuenta. Pero si los dos fueran totalmente cortantes, ¿qué sería? Ahí tienen la imagen. Claro. Ahí es la dificultad un poquito del nombre, que era lo que quería aclarar. Las denominaciones no son muy claras, pero en algunos casos la que puede ser más clara, pero no es la única, les comento, es que cuando tiene un borde cortante se llama cuchillo. Y cuando tiene los dos bordes cortantes, puñal, ¿no? Entonces, en este caso, si vemos el orificio con los dos bordes cortantes, decimos, esto no es con cuchillo, esto es con puñal. No sé si está más o menos claro. ¿Qué más nos falta? Esto es un hecho real. Hace N años ocurrió a un colega, ¿ya?, que trabajaba a unos 30 kilómetros de acá, y iba y hacía turnos los fines de semana. No había celulares, había el teléfono fijo en el hospital y en el otro lugar grande donde habían trabajadores. Bueno, va a ser sábado y domingo, fin de semana le tocaba hacer turno, y el lunes en la mañana él tenía que regresar a casa y no regresó. Vuelvo a reiterar, no había celular para saber qué pasó, sino que llamaron primero al hospital, después al ingenio, llamaron al hospital, el doctor dice, no, pues ya se ha debido ir porque su horario de trabajo concluía a las 6 de la mañana, ya se ha debido ir, y era cerca al mediodía del lunes, no llegó a Santa Cruz, nada. Preguntaron en el edificio grande del trabajo, no lo habían visto. Entonces dice, vamos a ver,
Dice, porque había unas habitaciones para los profesionales para que descansen. Entonces fueron allá y fueron a la habitación y parecía que estaba ocupada la habitación, no bien asegurada, pero sí parcialmente asegurada, como aquellas que solamente se empujan. Hicieron fuerza, entraron y encontraron el cuerpo del profesional echado de cúbito ventral sobre la cama con varias lesiones de estas. Varias lesiones. Esas lesiones eran generalmente en la región cervical, parte de la espalda, varias. Se llama, lo que ahora la FELCC, la PTJ, se llama, van allá y ya vean cuán importantes estos detalles, que los expertos con solamente ver direccionaron la investigación que hubiera sido, y ahora qué hacemos, por dónde empezamos, direccionaron la investigación y fue relativamente fácil. Miren esto. Estas heridas dobles se presentan solamente con tijeras. Las tijeras tienen dos puntas, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de tijera. Puede ser inclusive una tijera grande de podar, tiene que tener dos puntos. Y esas puntas no pueden estar pasadas, no podría estar así. No podrían estar. Tienen que ser las puntas más abiertas, más cerradas, pero más o menos direccionando en el mismo sitio, pero no pueden estar así. Bueno, entonces vieron, esto está hecho con tijera. Ahora, la lógica de la investigación de los expertos, con tijera. ¿Quiénes pueden manejar tijera? ¿Jardineros? Sí. ¿No? ¿Jardineros? Sí. ¿Él tenía que ver algo con los jardineros? No. ¿Los sastres? Sí. ¿Él tenía que ver algo con los sastres? No. ¿Los peluqueros? No. ¿Los polleros? ¿Los que venden pollo tienen o no? ¿Para cortar los cuartos tienen esa tijera? Tampoco. ¿Qué era él? Médico. ¿Por dónde se empezó la investigación? Por el hospital. Se fue al hospital y en el hospital de lunes a viernes hay las cajas de cirugía mayor. Eso no está hablando en técnica. Bueno, para cirugía grande hay las cajas de cirugía mayor, que se llama, que tienen todo un instrumental. Y para los fines de semana, cuando no hay cirugía mayor, porque no hay anestesista, no hay nada, es emergencias, son las cajas de cirugía menor, para pequeñas cirugías, puntos, suturas, alguna de esas cosas. Bueno, sacaron la caja del día domingo, del día sábado, sacaron la caja y faltaba la tijera. Para hacerlo más corto, el profesional en salud tuvo un problema con el vigilante, con el asistente, y se fueron a beber. Y después le salió el rencor que tenían guardado y aprovechó que el médico estaba bajo el estado un poquito fuerte de embriaguez, lo llevaron a la pieza y allá le metieron. Si no hubiera habido ese criterio de identificar las lesiones producidas por los agentes contundentes, esto hubiera tardado un montón, ¿no? Como hemos hecho por descarte, hasta ver cuál era la opción más factible que podía ser la causa de la utilización de ese método. Bueno, eso sería lo que podemos comentar como armas blancas punzantes. Ahora vamos a ver punzocortantes.
¿Cómo se caracterizarán estas alfabetas? Ustedes ya podrían crear la definición. Sí, podría ser, y en este caso, específico, un instrumento específico. Tiene que tener punzo cortante, necesariamente tiene que ser un instrumento específico que tenga punta fina, una punta fina y por lo menos un borde cortante. ¿Ya? Entonces tiene que tener por lo menos una punta fina y un borde cortante. Antes, cuando dábamos esta parte, decíamos tiene que tener una punta fina y uno o dos bordes cortantes, que estaba bien en esa época. Pero quien nos complicó la existencia fue Rambo. Porque Rambo, creo que es Rambo 20, porque hay tantas películas de Rambo. No sé si vieron ustedes, tenía un cuchillo o un puñal con 4 vértices, como esas llaves de seguridad que tienen 4 vértices de eso. Entonces, no iba a estar cambiando cada vez el discurso por tener una punta fina y 2 bordes cortantes, tener una punta fina y 3 bordes, tener una punta fina y 4, así que tener una punta fina y 1 o más bordes cortantes. Rambo 36 va a ser no sé con cuántos bordes cortantes. Bueno, ¿qué más ya ustedes pueden decir referente al mecanismo? ¿Cómo podría ser? Ya, pero necesariamente ya no podría ser individual, no podría ser mecanismo de choque o mecanismo o no. Tendría que ser confundido por un mecanismo, y se van a dar cuenta por qué, un mecanismo combinado de choque y deslizamiento, Ahora, de acá ya podríamos inferir parte del siguiente concepto. La lesión en cuanto a la extensión sería más grande que la anterior o no? Sí, tendría que ser más grande que la anterior. ¿Y la profundidad sería más profunda que la anterior o menos? Menos profunda. ¿Por qué? Porque fíjense, en la primera que hemos visto, punzantes, mecanismos de choque. Como es diámetro pequeño, esto podía entrar y atravesar todo. ¿Sí? Pero en este otro caso que estamos viendo, es un mecanismo combinado, fíjense, mecanismo de choque y como tiene borde cortante, deslizamiento. Entonces, la intención en este caso ya no sería hacer la herida lo más profundo, sino hacerle la herida y abrirle. Choque y deslizamiento. Si nosotros vemos ese tipo de herida, ¿ya? Que ya no es tan pequeñita, ¿ya? Y parte de la herida, ¿ya? Es totalmente fila, quiere decir, ya sea con este o con este, da lo mismo, porque está abriendo, no solamente es mecanismo de choque, va a ser por el mecanismo de deslizamiento de mayor extensión que en el primer caso, pero menor profundidad. ¿Cuáles pueden ser los instrumentos? Un cuchillo y un puñal. Esto les reitero, si alguien les dice que hay otra clasificación, pueden tomarla también, pero para nosotros nos pareció más clara cómo explicamos aquello que tiene 2 bordes cortantes o tiene uno solo. Bueno. Cortantes.
específicos que se caracterizan por tener, escuche, un borde cortante independiente de la punta. Actúan, ¿por qué mecanismo? Deslizamiento. ¿Se dan cuenta por qué? Porque no nos interesa la punta, sino deslizamiento. Por lo tanto, si este instrumento específico tiene punta, no la vamos a utilizar. No tiene punta también. Lo que nos interesa es que tenga uno de los bordes cortantes. Y si tiene uno de los bordes, mecanismo de deslizamiento. ¿Cómo serán las lesiones? Ahora vamos a ver también. ¿Será de mayor extensión o menor extensión que la anterior? Mayor extensión. ¿Y profundidad? Menor. Mínima profundidad, menor, porque es superficial. Ahora, a ver, doctores, un ejemplo. Machete. Todavía no he llegado a eso. Un bisturí, por eso les decía doctores, para que me digan cuál es el instrumento. Un bisturí. Después vamos a ver lo del machete en las contuso cortantes. El bisturí. ¿Ya han entrado a alguna cirugía, no? Bueno, entonces, habrán visto que el cirujano cuando entra a operar no dice, bueno, vamos a empezar a operar, no hay mecanismo de choque, ¿no? Sino mecanismo de deslizamiento. Y si es deslizamiento, la lesión, la herida puede ser grande, pero nada profundo, o sea, relativamente superficial. Entonces, fácilmente reconocemos el tipo de lesión de acuerdo, porque el instrumento no lo vamos a ver, vamos a ver la lesión. ¿Y cómo podría hacer esto? Es mecanismo de deslizamiento, no es profundo, entonces tiene que ser cuchillo, puede ser una navaja, puede ser un bisturí. Bien. Contuso cortantes, esa era la cosa que nos faltaba. Son instrumentos de gran magnitud que se caracterizan por tener una punta fin, perdón, por tener un borde cortante y actúan por mecanismo de choque. Las lesiones son amplias, como amputaciones, degolladuras. Después vamos, perdón, sí, degolladuras. Ustedes van a ver que enseguida vamos a hablar también de algunas lesiones muy similares, pero el mecanismo va a ser diferente. ¿Ya? Acá, si ustedes analizan, las cortantes se caracterizan por tener, es un instrumento específico que se caracteriza por tener un borde cortante. Las contuso cortantes se caracterizan por ser un instrumento específico que tiene un borde cortante. Hasta ahí son exactamente iguales, ¿sí? Unas serán más grandes que las otras, de mayor magnitud. Pero ¿cuál es la diferencia? Que las cortantes actúan por mecanismo de
deslizamiento. Y las contusos cortantes actúan por mecanismo de choque. Por eso que está acá, puede ser el machete, el hacha, la guillotina, ¿ya? Y acá también, justamente lo que decía su compañero, aparte de saber que ha sido un instrumento de magnitud cortante, podemos saber también parte de la historia, ¿ya? Personas que han sido agredidas, supónganse, con un machete, van a ver ustedes que hay ciertas reacciones de sobrevivencia naturales en el organismo, que muchas veces no surten efecto, pero es algo natural de defensa innata del organismo. Si quieren, ustedes también mentalmente pueden hacer. Si alguien le ataca a uno con un machete, ¿ya? ¿Qué hace la persona? ¿Se queda así y dice, échele, que lo partan o no? No, algo tiene que hacer, de o no de resultado, ¿ya? ¿Qué es lo primero? Es instintivamente cuidar la parte central, ¿ya? Instintivamente la parte central. Y va a recibir las lesiones que nos van a decir la historia. ¿Por qué? Porque vamos a ver acá, seccionar los dedos, seccionar la mano, parte de la muñeca seccionada, porque han tratado de evitar el impacto del mecanismo de choque, ¿ya? Que no le llegue al cuerpo. Entonces, si vemos una mano deshecha, y todavía nos puede dar una pauta, nos puede dar, no en todos los casos, pero si ustedes hacen en la mayoría de los casos la prueba, van a levantar o van a sacrificar la mano que menos utiliza, ¿ya? En este caso habrán visto que he utilizado la derecha, porque la derecha la utilizo para subir al micro, no utilizo mucho, la que más utilizo es la izquierda, pero los que utilizan más la derecha van a sacrificar la mano izquierda porque inconscientemente la derecha es la más hábil para algunos, van a tratar de sujetar el arma, hacer algo, ¿ya? Entonces, toda esa historia nos va a contar estas circunstancias. Ahora, parte de esta clasificación hemos tratado de armarla, pero también somos los primeros en criticar, para que no nos la critiquen, que es incompleta. Hay cierto tipo de lesiones que no tenemos dentro de esta clasificación, no la podríamos colocar. A ver, y eso ya ocurrió hace pocos días atrás, y con bastante frecuencia. Tenemos nosotros el tren que pasa por muy cerca de la ciudad, ¿no? ¿O no? Muy cerca de la ciudad. La estación queda cerca. Entonces hay barrios por los que en lugar de pasar una movilidad pasa el tren. Y lamentablemente hay personas que bajo bebidas alcohólicas se han dormido en las rieles del tren. Ha venido el tren y lo ha pasado por encima. ¿Cómo ustedes como peritos forenses calificarían ese tipo de lesión? ¿Cómo podrían calificar? No se encuadra, porque primero el tren va a venir, por más de que esté echado, va a golpear, mecanismo de choque, va a arrastrarlo, mecanismo de deslizamiento, va a partirlo en dos, ¿ya? Una acción cortante. Entonces tendríamos que describir todo eso, y aparte, ¿acaso el tren es contuso cortante? Las ruedas del tren son cortantes, no son cortantes. Entonces, en estos casos, ¿qué se hace? Se tiene que hacer la descripción completa, porque no se encuadra ninguno de estos. Tiene que hacer la descripción. Tal vez lo mismo recuerden otro caso real que ocurrió en una feria exposición acá, que estaban haciendo la demostración de productos agropecuarios en un stand, y estaban haciendo la demostración con una
sierra circular. Y la sierra circular se salió y dio en el tobillo de una muchachita, ¿ya? Y pues le seccionó casi totalmente el pie, casi totalmente. Pero increíble, parece que el jean que utilizaba era bueno. El jean no tenía tanta cortadura como justamente los uniformes de protección que no se cortan fácilmente. No se cortó el jean, estaba lógicamente abierto, pero no en la misma proporción que la herida. La herida era casi totalmente, al extremo que no quedó más que amputarle. Se le amputó el pie y la pregunta es, ¿cómo calificamos eso? ¿Dónde se encuadraría? Mecanismo de choque, sí. Tal vez deslizamiento. Pero si ustedes se fijan, no hay exactamente en cuál de estos parámetros que hemos colocado se encuadra. En esos casos se tiene que hacer toda la descripción. Bueno, saben ustedes, creo, tal vez ustedes tengan mejor información, que para variar el próximo viernes no vamos a pasar. Está más al tanto que yo, ¿no? Pero eso creen las autoridades, igual vamos a pasar nosotros. Atento a la lista y silencio, por favor. Aguirre Laura. Amancio Michel. Antelo Julián. Cabello Andrés. Calderón Yanini. Carrara Caterina, Castillo Gabriel, Chilo Jorge, China Naomi, Cortés Natalí, Denker Jorge, Durán Carlos, Elorriaga Juliana, Escalante Fabián, Escobar Hugo, Fine y Nicole, Garay Andrés, García Carla, González Natalia. Silencio, por favor. Gutiérrez Luciana. Geal Amir. Ornés Bruno. Lema Camila. Lisboa Emily. Presente. Luense Soltan. Manrique Miguel. Presente. Mazo Gabrieli. Mora Joel.
Natush Alejandro. Natush Natalia. Natush Natalia. Nishizawa Inés. Ortiz Jacobs. Ortiz Daniela. Palacio Gonzalo. Paz Luis Fernando. Paz Ana Bárbara. Paz Mateo. Presente. Portillo Natalia. Quesada Gabriel. Presente. Reynoso Alejandro. Presente. Ríos Laura. Presente. Rivero Yasmín. Roca María Alejandra. Presente. Salvatierra Alejandro. Presente. Santander Mayeli. Saucedo Manuel Jesús. Schwab Luis Octavio. Presente. Serrate Jimena. Silva José. Presente. Tapia Fabricio. Urioste Juliana. Vacaflores Camila. Valverde Gabriela. Vargas Gabriel. Presente. Virué Camila. Yurimoto Keiko. Sajini María Eduarda. Bueno, vamos a seguir viendo entonces los diferentes agentes. Ya hemos visto agentes contundentes, armas blancas. Ahora trataremos de ver agentes químicos. Son sustancias líquidas eventualmente gaseosas que por mecanismo de contacto y por tener pH extremos producen lesiones que atentan contra la integridad, eventualmente contra la vida. La vida. Bueno, si ven estos dos agentes anteriores, ¿ya? Eran agentes, ya sea objetos o instrumentos, específicos, inespecíficos, etc. Eran objetos físicos, sólidos,
Ahora estamos viendo, ya no hemos mencionado objetos ni instrumentos, sino sustancias. Estas sustancias pueden ser líquidas, pueden ser gaseosas. Lo que quiere decir, no por su consistencia líquida o gaseosa no van a producir lesiones, producen lesiones. Las lesiones generalmente más atentan contra la integridad, pero también pueden atentar contra la vida. ¿Cómo van a actuar estas sustancias? De acuerdo al pH extremo. ¿Cuál es la definición de pH? ¿No se acuerdan? ¿Con quién ha pasado bioquímica? No contesta. Menos el logaritmo de hidrogeniones. Aproximadamente. Negativo, o sea, es el logaritmo negativo de las concentraciones de ion. ¿Se acuerdan? Ion, el elemento que tiene carga eléctrica, los iones. ¿Ya? Entonces, es la concentración de los iones negativos de acuerdo a una tabla logarítmica, que es la tabla generalmente cartesiana en base 10, que es la que más se utiliza. Pero imagínense, para sacar el pH tenemos que buscar el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno o hidróxilo en una solución. Primero tenemos que saber todos esos aparatos. ¿Ya? Más fácil es el pH, quiere decir potencial de hidrogeniones, pH. Y todavía mucho más fácil y comprensible el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. Entonces, cualquier sustancia líquida o gaseosa que tenga pHs extremos va a producir lesiones. ¿Ya? Agentes químicos ácidos son sustancias líquidas o gaseosas cuyo pH puede ser de 2 o menos de 2. Las lesiones que producen son lesiones oscuras, acartonadas, duras, secas. Bueno, le voy a adelantar algo de alguna pregunta del examen, está relacionado con esto, pero quiero aclararles de antemano porque a veces la inquietud de ustedes hace que se queden con la duda y parece que no quedan conformes. Si yo les digo, las lesiones producidas por agentes ácidos son negras, oscuras, acartonadas, duras, secas, ¿ya? Y las lesiones producidas por agentes alcalinos son blandas, blancas y húmedas, ¿ya? Y en el examen les colocará las lesiones producidas por los agentes ácidos son negras, húmedas, ¿ya? Voy mezclando, pero les he dicho que son negras, ¿ya? Entonces, si podría colocar en un examen, las lesiones producidas por los agentes ácidos son negras o blancas, ¿qué pondría? Negras, pero no me van a decir, pero usted nos dijo que aparte de eso tienen que ser duras, acartonadas y secas, ¿no? Eso es para darles todo el panorama completo. Pero si una pregunta dice, ¿es blanco o es negro? Entonces, lesiones ácidas son negras.
Lesiones alcalinas son blancas. No estoy dando los otros temas para que me digan, no, pero usted dijo que también era, también. Pero esa es la diferencia. En cualquiera de las preguntas se van a fijar esa situación. Bueno, ¿cuáles podrían ser estos agentes que producen este tipo de lesiones? ¿Cuáles podrían ser? Ácido sulfúrico. Tendrían que ser ácidos, ¿no? ¿Qué ácido? Sulfúrico. Clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene una particularidad que a veces nos cuesta entender. Es uno de los ácidos más fuertes que puede estar alrededor de 1 de pH, tremendamente ácido. Y nosotros lo fabricamos. O sea, imagínense, semejante grado de corrosividad que va a tener y nosotros lo fabricamos. El momento en que se está produciendo el ácido clorhídrico como un cofactor enzimático y para evitar las infecciones posteriores tiene ese doble papel, ese momento que se produce las secreciones de ácido clorhídrico, se produce una secreción de mucus que protege la pared del estómago. ¿Y qué va a hacer? Que el ácido va a actuar sobre los alimentos. Si no hubiera esa pared, tendríamos mucho problema. Y esos problemas a veces se presentan ¿con qué? Con la gastritis y las úlceras. Bueno, ¿qué otro ácido? Sulfúrico. Ácido sulfúrico. ¿Dónde está el ácido sulfúrico? En las baterías de las movilidades. El ácido que contiene es ácido sulfúrico. Pero no necesitamos ir a las baterías, bueno, tampoco a este otro lado. Pero una de las formas en que ingresa la cocaína al interior del organismo, una de las formas es clorhidrato de cocaína y la otra es sulfato base de cocaína. Sulfato base, que contiene ácido sulfúrico. Tiene también ácido sulfúrico. Después está otro poquito menos, pero es interesante, el ácido nítrico. El ácido nítrico es el ácido que se utiliza para limpiar las baldosas, toda la suciedad que está de por medio, porque es fuerte, se puede limpiar. Pero tiene algo de bueno esos envases, que reúnen las características de bioseguridad. Van a ver los envases de ácido nítrico que vienen con el cráneo, típica la imagen, y los fémures cruzados. ¿Eso qué nos indica? Acá y en todas partes del mundo, peligro. Y viene también con la coloración roja que nos indica peligro. ¿Y por qué es importante estas imágenes? Porque cuando se importa un producto, tal vez el idioma no ha sido el adecuado, no entendemos el idioma, entonces no sabemos si es peligroso o no. Pero en todas partes del mundo eso quiere decir peligro. Entonces tiene ese significado. El ácido acético también. ¿Dónde está el ácido acético? No. El ácido acético está en el vinagre. En el vinagre. Ellos dicen que el vinagre nos puede hacer. Esto no estoy hablando mal porque es bueno, pero sin embargo hay que tener un poquito de cuidado. El vinagre de manzana, que se utiliza bastante, se podría tomar puro, ¿ya? Pero si la persona es susceptible, la mucosa gástrica, a irritarse, le va a producir una gastritis. Y segundo, no es muy conveniente puro porque afecta al esmalte de los dientes, afecta. Entonces, ¿cómo hay que tomarlo? Mezclado con agua. Y para todo lo que nos dicen, nos cuentan que pueda servir. Agentes químicos alcalinos.
Los agentes químicos alcalinos se caracterizan por tener un pH superior, por lo general por encima de 11. Las lesiones que producen son blancas, blandas y húmedas. Bueno, esto ojalá le puedan sacar un poquito de provecho extra a la asignatura. En algunos casos les puede tocar en una emergencia alguien que presenta cualquiera de estas situaciones que les he mencionado. Venga un paciente con unas manchas negras en el cuerpo, duras, ¿ya? Y les digo, no sabemos qué es lo que ha pasado, está inconsciente. Primero, entre otras cosas, vean la cuestión general, ¿no? Y vean si no ha sido descarga eléctrica. La descarga eléctrica también produce lesiones negras, duras, secas, porque es como si se estuviera descascarando la piel. Bueno, pero si se descarta eso y ven que tiene ese tipo de lesiones, van a preguntar a los familiares, ¿y con qué se ha hecho? ¿Ya? Y los familiares pueden decir, no sabemos con qué. Ustedes no van a contestar, nosotros tampoco, ¿no? Tendrán que darle solución, porque para eso los han llevado al hospital. Entonces, ven este tipo de lesiones y si es negras, acartonadas, duras, secas, pueden palpar un poquito, hacen el tratamiento que corresponda para una sustancia antagónica. No le van a poner ácido, ya saben que es con ácido. Entonces, el tratamiento antagónico que corresponde. Lo mismo, si ven lesiones blancas, blandas y húmedas, ya saben que ha sido con una sustancia alcalina. No sabemos qué sustancia alcalina, pero ya saben que es alcalina. Entonces corresponderá un tratamiento antagónico en este caso. ¿Cuáles podrían ser esas sustancias alcalinas? La lavandina. ¿Qué se llama la lavandina? Hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio. Su pH tiene aproximadamente 11. ¿Ya? Tiene algunas particularidades que es bueno que conozcan, tal vez les va a parecer que exagero en algún caso. La lavandina se ha utilizado bastante en el COVID. Si ustedes recuerdan, en las instituciones públicas, bancos, supermercados, ponían unos reservorios de líquido donde había que la desesperación de no saber cuál era la causa. Antes de entrar se mojaban los calzados y eso era con cloro, ¿ya? Diluido, lo diluían, pero era con cloro. Y a veces, por diferentes circunstancias, no lo diluían bien y después uno llegaba a la casa y los zapatos comenzaban a blanquear. Quiere decir que estaba muy concentrado. Bueno, la lavandina ya viene un poco diluida, van a ver el porcentaje, ya viene como tal diluida, pero desde luego que es tóxica, totalmente tóxica. Entonces, ¿para qué más se utiliza la lavandina? Para blanquear la ropa, ¿sí? Para blanquear la ropa. Entonces, si se está lavando ropa blanca, que está percudida, y se hace saltar a la ropa oscura, aparecen las manchas blancas. Lo mismo en el cuerpo. Por eso hay que tener un poquito de cuidado. Si se hace saltar unas gotas de lavandina, no es la muerte por si acaso, no es, ya es lo peor. Pero pueden aparecer esas manchitas que con el tiempo van a desaparecer. Si es poco, no es peligroso. ¿Ya? Peligro es cuando llega en grandes cantidades. Pero tenemos que tomar en cuenta que la piel es un tejido epitelial estratificado, grueso, ¿ya? Entonces, las lesiones con lavandina tendrían que ser un poquito más, como les diría, más crónicas, más tiempo, ¿ya? Como que para que las lesiones tengan alguna gravedad. ¿Dónde está la peor lesión?
No tomen. en las causales suicidas o accidentales eventualmente. Hay personas que se suicidan tomando lavandina. Y aunque no crean esta exageración, a veces es preferible que se mueran. Y con lavandina no se mueren. Muy pocos se mueren con lavandina. Pero los que quedan ya se pueden imaginar. Dentro del sistema digestivo tenemos tejido epitelial simple, celulitas, nada más. Entonces la lavandina para esas células es como si le echaran al ojo. Así, o sea, deshace. Y tenemos nosotros en el intestino delgado una superficie muy grande, metros y metros tenemos aparte de la longitud del intestino, porque esas concavidades que hace de la superficie es para aumentar la superficie de absorción. Cuando se ha tomado la lavandina, ¿qué va a producir? Ese tejido epitelial simple se convierte en tejido, se convierte en tejido conjuntivo fibroso, se convierte en cicatriz. Y la cicatriz no se absorbe, no es como el tejido de la mucosa del intestino. Entonces, todo lo que se ha quemado con la lavandina, se ha formado cicatriz, no va a servir para nada nunca más. Ya se pueden imaginar cómo va a ser la alimentación de esta persona. Un martirio. ¿Por qué? Porque no va a poder comer mucho, come mucho y va a comenzar con los problemas que se le va a fermentar todo, porque en el organismo no va a poder absorber casi nada, desnutriciones, una índole de problemas de tipo digestivo que va a repercutir generalmente en problemas generales. Está también estas sustancias que se utilizan para lavaplatos, lavamanos, y se llama soda cáustica o potasa cáustica. Soda cáustica y potasa cáustica. Son sustancias que tienen un pH casi de 14, es tremendamente fuerte, y lo peor del caso es que la soda cáustica se vende en cualquier parte. Vayan no vayan, ¿no? Pero en los pozos hay soda cáustica, sí. ¿Para qué se utiliza? Para destrancar lavaplatos, lavamanos. ¿Cómo será de fuerte cuando el sifón de lavaplatos ya es de goma? Ya se recomienda sacarlo, porque entra la soda cáustica y lo deshace, entonces saca. Si el sifón SAS que tiene es metálico de plomo, soporta bastante bien. Si es de un PVC de buena calidad, aguanta, pero si es el de goma no aguanta nada, ¿ya? Las personas que hayan decidido la peor de las determinaciones, suicidarse con soda cáustica, hay otros procedimientos mucho mejores, pero este es de lo peor. Fíjense, si es que alguien ha manejado, se recomienda tener un depósito que sea de un material duro. Si ustedes agarran, son hojuelas, ustedes pueden agarrar con la mano ese momento, pero cuando adquiere acción, cuando entra en contacto con el agua. Entonces, exactamente, entra en contacto con el agua y más rápido que un horno de microondas se eleva la temperatura a más de 70 grados. O sea, caliente. Y después hace el efecto correspondiente, doble efecto, por el calor y por ser cáustico, no corrosivo, cáustico. Bien. ¿Qué pasa con la persona que toma? Agarra, toma, y lo primero que va a hacer, se le van a cocinar los intestinos antes de morirse.
Ya se puede imaginar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque está entrando y se le va a elevar la temperatura a 70 grados, la mucosa simple del estómago, del intestino, todo se va a cocinar y después de eso se va a morir. Preferible era que se muera de una vez, ¿no? Pero el efecto primero no es del producto en sí, sino un efecto térmico que va a producir. Bueno. Ahora, si alguien por curiosidad quiere saber, la tabla del pH que se maneja, es de 0 a 14. Es una tabla internacional. 7 neutro, de 7 hacia arriba, alcalino, de 7 hacia abajo, ácido. Pero artificialmente han logrado hacer sustancias tan ácidas, que han tenido dificultades inclusive para poder almacenar, porque querían almacenar en vidrio y el vidrio se deshace. Ya se pueden imaginar. Ustedes lean, es uno de ellos, hay uno con flúor también, es el ácido carboránico, se llama, que puede estar a menos 17, 18 grados, de pH. Si con 1 de pH es totalmente corrosivo, con 1, menos 17 ya se puede imaginar, hasta el vidrio lo deshace. Entonces han tenido problemas donde se puede almacenar. Pero ese es de manera sintética, artificial, experimental. Pero ese es uno de los agentes térmicos. Son sustancias líquidas o gaseosas que por temperaturas extremas producen lesiones que atentan contra la vida o contra la integridad corporal. Entonces, son sustancias líquidas, también pueden haber gaseosas, que cuando la temperatura es muy baja o muy alta, van a producir lesiones. Entonces, estos agentes térmicos pueden ser agentes térmicos calóricos y agentes térmicos fríos. Los agentes térmicos calóricos producen lesiones que se clasifican lesiones por extensión, y lesiones por profundidad. En las lesiones por extensión, si la superficie corporal tomada sobrepasa el 60%, desde el punto de vista médico-legal, se consideran lesiones gravísimas
Artículo 270 del Código Penal. Desde el punto de vista médico, si las lesiones sobrepasan el 60%, se consideran de pronóstico reservado. Primero estamos viendo por extensión, ¿ya? Cuando esta lesión es por acción térmica calórica, ¿ya? Después vamos a analizar un término, por acción térmica calórica. Estas lesiones van a comprometer más de la mitad del cuerpo, o sea, el 60%. Desde el punto de vista médico, se considera de pronóstico reservado. Esto ustedes es lo que tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque no solamente, como digo, es solamente para la materia. Si ustedes hacen el cálculo y ven que sobrepasa alrededor del 60% la quemadura o más, quiere decir pronóstico reservado. ¿Y qué quiere decir pronóstico reservado? Voy a hablar muy fríamente. Quiere decir que se va a morir, eso es. Entonces, y disculpen con el respeto de algunos colegas, la conducta es muy diferente a la que nos han enseñado. Porque ahora tengan en cuenta que ustedes van a trabajar sobre una espada que cualquier rato, ante la pequeña irregularidad que hagan, va a caer sobre ustedes. Inclusive hay un delito que se llama artículo 260, homicidio culposo, ¿ya? Quiere decir, por impericia, negligencia, inobservancia, justo lo que hace el médico, va a tener sanción penal. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Antes, por eso digo, acá uno es muy respetable su opinión, ustedes son los que van a ejercer, tomen en cuenta si les parece. Cuando llegaba un paciente muy grave, lo primero que se les decía, ustedes tranquilos, va a estar todo bien, tranquilos, tranquilos, ya está en poder de los médicos, ustedes tranquilos, va a estar todo bien. Mentira, no va a estar bien. Y ahí ya comienza lo primero que les van a echar la culpa. ¿Por qué? Porque ustedes están diciendo, tranquilos, todo está yendo bien, los médicos saben, tranquilos, tranquilos. Si está con pronóstico reservado, no está bien. Y ustedes le van a decir, está bien, ¿qué va a pasar? Muy posible que se muera. ¿Y qué van a decir? Pero si el médico nos dijo, el doctor nos dijo que estaba bien, que estemos tranquilos, está bien, y resulta que ahora se muere. Hay que comenzar a hacer auditoría, va a haber una denuncia, y está claro, el médico les dijo que todo estaba bien. No, hay que decir la verdad. Aunque sea dolorosa, hay que decir la verdad, pero hay un concepto ético de por medio, porque ustedes tendrán que decirle, mire, la situación es muy grave, así de claro, que esa es la verdad. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, pero yo quiero que ustedes sepan que la situación es muy grave, y le pueden decir, ¿y cuán grave es? No sé, vean si pueden comprarse un traje oscuro. No, tampoco le van a decir eso. ¿Ya? Pero es grave la situación y van a tratar, ¿ya?, de decirle eso al paciente, pero acompañar de qué, no solamente del discurso de que es grave. Sin embargo, nosotros como médicos no nos vamos a separar ni un solo instante, porque basta que haya un 1%, y esto no es decir, basta que haya un 1% de probabilidades, tenemos que estar con el paciente. Pero no mintiéndole como antes decía, sino diciéndole la verdad. ¿Por qué? Porque ustedes al decirle que está grave, ya, si el paciente tiene muchos recursos, por decir, y si lo llevamos a otra parte, pueden tomar esa conducta. Hay el consentimiento informado con el cual ustedes se libran de responsabilidades, ¿ya?
Pero si ustedes le dicen a la inversa que todo está bien, el riesgo es tremendo. Con 60% hay gran posibilidad de que el paciente se muera. Entonces, lo primero que hay que hacer, no hablar con el paciente, porque no tiene sentido hablar con el paciente, con los familiares, indicándole la gravedad del asunto. Una vez que le han indicado, ya se puede actuar con mayor normalidad. ¿Cómo se calcula? ¿Esto ya han visto en emergencia o no? Sí. Más o menos. Sí. ¿Ya han visto? Yo que pensaba inventarlo. Pero hay una forma muy sencilla, ¿ya? Y de paso, el ejemplo de aplicación que parece que no fuera real. Es la famosa tabla del 9, acuérdense. Con eso se van a facilitar enormemente, ¿ya? Entonces, cuando es la quemadura, todo el tórax, todo el cilindro del tórax, atrás adelante, todo el cilindro del abdomen, todo junto, tiene que ser un múltiplo de 9. 36%, todo el tórax. Miembros inferiores. Miembros inferiores. Comprende muslo, pierna, pie derecho, muslo, pierna, pie izquierdo. 36%. Miembros superiores, 18%, múltiplo de 9, que comprende brazo, antebrazo, mano derecha, brazo, antebrazo, mano izquierda, 18%. Cabeza, cuello, 9%. ¿Sumado cuánto dan? 99%, ¿no? Si es hombre, aumentenle 1%, si es mujer, lo dejan así. No hay eso. ¿Ya? Ahí es con 99%. Ahora bien, parece absurdo lo que les voy a decir, pero hay lugares donde uno podría preferir quemarse, aunque sea mayor porcentaje. Por ejemplo, quien se quema toda la espalda, o sea, parte posterior de la espalda y parte posterior del abdomen, va a ser 18%, la mitad de todo, ¿sí? ¿O no? Si está 36 todo el cilindro, la mitad es 18. Bueno, y la cara y el cuello es 9. Si uno podría elegir, preferible quemarse por toda la espalda, inclusive parte del abdomen más, pero no la cara. Pero decir, ¿para qué no cuenta eso si nadie puede elegir? Sí, hay un caso que se elige, que se escogió que quemarse. Esto es un caso, bueno, un poco antiguo, sí, que ocurrió en Europa. Un famoso concertista en piano estaba dando su concierto muy de frac, con su cinta, todo muy elegante. Por cosas del destino, las cortinas, ya, del escenario comenzaron a quemarse y comenzó el fuego a extenderse en todas partes. Él estaba ahí arriba, ¿ya? Y bueno, la gente comenzó a quemarse. ¿Y él qué hizo? Metió las manos en el cinturón, en la ingle, y se salió quemándose la cara. Cualquiera diría semejante barbaridad. Pero llegado el momento tenía mucha razón. ¿De qué le hubiera servido salir así, quemándose las manos y no la cara, si su fuente de vida, de inspiración son las manos? Era pianista, concertista. Se quemaba las manos, se le acababa todo. Siguió con la cara con cicatrices, siguió siendo un excelente concertista. Pero ese es como un ejemplo muy, muy raro de ¿qué quiere quemarse? Muy raro. Bueno. Ahora, de acá es muy fácil sacar el porcentaje.
Si dice 36% miembros inferiores, si solamente un muslo, una pierna y un pie, 18%. Si dice tórax, 36%, pero solamente la parte anterior del tórax y abdomen, 18%. Si es solamente un brazo, antebrazo y mano, 9%. Entonces, ahí se va sumando. Llega al 60%, hablen con los familiares. Directo. Bueno, eso es en cuanto a la extensión. Pero les decía, si esto fuera una causal homicida, alguien le provocó, esto es considerado un delito muy grave, que está tipificado como lesiones gravísimas, así se llama en el Código Penal en el artículo 270. ¿Y qué dice el artículo 270? Dice que se considera lesiones no graves, gravísimas, ¿ya? La pérdida de un órgano, de un sentido, de una función o lesiones indelebles en el cuerpo. Antes decía en la cara nomás, ahora ya dice en el cuerpo. Entonces, eso se considera lesión gravísima. Y acá hay una pérdida de gran parte de la piel, es todo un tejido, una función protectora, pero también acá hay riesgo inminente de perder la vida. Por lo tanto, se considera desde el punto de vista legal como lesión gravísima. Ahora veremos por profundidad. Por profundidad. Ya hemos visto por extensión, ahora por profundidad. Bueno, esto me decían que habían visto, ¿sí? Primer grado, segundo grado. Bueno, si han visto, perfecto. Lo único que quiero indicarles, desde el punto de vista médico, estas lesiones por profundidad se clasifican en primero, segundo y tercer grado, ¿sí? Eso que quede claro. Desde el punto de vista legal es 4 grados, no es que está equivocado, ¿ya? Siempre hemos tomado en cuenta 3 grados desde el punto de vista médico-terapéutico, pero desde el punto de vista legal son 4 grados, primero, segundo, tercero y cuarto. Primer grado. De todos vamos a hablar exactamente lo mismo, por lo tanto es fácil de que se acuerden qué es lo que les puede faltar. Primer grado, cuando las lesiones comprometen la capa superficial de la piel. Comprometen la capa superficial de la piel. Se denomina eritema. Las causales generalmente accidentales. Los agentes los rayos solares, duchas solares. Bueno, entonces, cuando hay la lesión de primer grado, no es, si se quiere, muy importante, salvo que la persona sea propensa a lesiones cancerosas de piel. Pero después, ¿cuándo ocurre esto? Cuando una persona va al sol, quiere broncearse y dice voy a estar 10 minutos y se duerme y se queda 1 hora. Entonces, la piel se va a volver roja por la intensidad de los rayos solares, ¿ya?
Y eso es lo que le va a dar la coloración rojiza y el nombre a esta lesión. ¿Qué se llama esta lesión? Eritema, por la coloración rojiza. Causal accidental. Se darán cuenta, obvio me imagino, nadie se va a suicidar. Ahora me suicido en el sol. Se entra el sol, aparecen las nubes, a medio suicidarse se queda hasta el día siguiente. O sea, no hay mucha lógica, ¿no? Entonces, es causal accidental. Después, ¿cuáles son los agentes que producen esta lesión? Los rayos solares y las duchas solares. Las duchas solares, cuando no están bien calibradas o la piel de la persona no está muy adecuada, puede tener complicaciones bastante graves. Tal vez alguien recuerde, no fue una noticia que quiso comentarse demasiado, pero una candidata a reina quiso broncearse un poquito el cuerpo y la piel no aguantó. Y en lugar de ser, si se quiere, un poquito quemaduras de primer grado, se le hizo ampollas, quemaduras de segundo grado. Y tenía que desfilar en traje de baño y todo. Parece absurdo, pero desfiló con panty, porque estaban todas las marcas que habían quedado de las ampollas, porque la quemadura fue seria. Imagínense. Bueno, segundo grado. Las lesiones comprometen todo el espesor de la piel. Las lesiones se denominan lictenas. ¿Qué quiere decir lictenas? ¿Se acuerdan? Ampollas. Pero el nombre técnico es lictenas, no es ampollas. Es lo mismo, nunca van a encontrar en un peritaje legal, presenta puchichi, por ejemplo. Dirá pues absceso, ¿no? O sea, lo mismo acá. Ampollas no es el nombre más técnico. Las causales pueden ser también accidentales, eventualmente homicidas. Los agentes líquidos hirvientes a contacto. Líquidos hirvientes a contacto. Bueno, entonces ustedes recuerdan, el primer grado es la lesión producida en la capa superficial de la piel. ¿Cuántas veces nos hemos quemado nosotros? Y uno puede levantar una capa translúcida, ni duele, pero no es toda la piel. En el segundo grado ya compromete todo el espesor de la piel, lo que estamos viendo en profundidad. Puede ser por lesiones, causales accidentales o homicidas. Accidentales lamentablemente se presentan mucho en niños. Cuando estén en rotación en el hospital de niños van a ver qué pasó. Se volcó la olla con la comida, la pavita con agua hirviendo. Por saber qué hay en la olla, miran y se vuelven. Pero dice por agentes térmicos hirvientes a contacto. Eso es importante. A contacto quiere decir que viene el agua hirviendo y se sale, no se queda, ¿ya? Entonces, eso es los agentes. Tercer grado.
Las lesiones comprometen hasta el tejido muscular. Los agentes, las causales pueden ser homicidas, eventualmente suicidas. Los agentes, ahora fíjense lo que vamos a mencionar. Líquidos hirvientes a permanencia. Líquidos hirvientes a permanencia. Y reacciones ígneas a contacto. Reacciones ígneas a contacto. Entonces, en el tercer grado, las lesiones se llaman escaras. Ustedes han debido ver también en semiología algo sobre las escaras de decúbito, los pacientes que están mucho tiempo echados, la falta de circulación y hace precisamente necrosis de toda esa zona vascular. Acá ocurre más o menos lo mismo, ¿ya? Son lesiones necróticas que por la quemadura han comprometido hasta el plano muscular, Acá todavía se puede hacer injerto, ¿ya? Pueden ser causales, homicidas o suicidas, ¿ya? Homicidas, ¿quién creyera que hubo en el sector salud? Hubo una huelga en una institución de salud, una huelga de brazos caídos, y entraron los gendarmes del municipio a tratar de evitar esa huelga porque había pacientes y todo. ¿Y qué hicieron? Parte de los trabajadores de la mezzanine, se van a dar cuenta tal vez, de la mezzanine, ya, parte del personal administrativo, que hizo, comenzó a botarles agua hirviendo a los gendarmes que entraron. Las lesiones fueron discretamente graves a muy pocas personas, porque si les dicen cuidado, están echando agua hirviendo, no van a ir todos a que les echen el agua hirviendo. Los primeros que no sabían les echaron agua hirviendo, quedaron un poco mal y se fueron. Los demás no se acercaron. Bien. Pero acá también indicábamos de que puede ser reacciones ígneas. ¿Qué quiere decir reacción ígnea? Es el fuego, con el fuego. Pero reacciones ígneas a contacto, ¿qué quiere decir? Viene el fuego, lo quema y se sale. O en su caso, si usted quiere, alguien está con el cuerpo encendido y le ponen una frazada, ese rato le corta. Entonces no está a permanencia, ha sido un momento. Entonces puede ser ese de tercer grado. El cuarto grado se denomina carbonización. Las lesiones comprometen hasta el plano óseo, Causales accidentales, homicidas. Bueno,
Acá van a ver la importancia del peritaje, aunque los términos no son muy técnicos, y con esto vamos a concluir, ya hemos visto por profundidad. Fíjense, en el cuarto grado las lesiones se llaman carbonización, ¿ya? Van a comprometer hasta el hueso. ¿Cuáles son los agentes que van a producir? Van a ser, por un lado, reacciones ígneas a permanencia, ya no a contacto. Reacciones ígneas a permanencia. ¿Qué quiere decir? Que se van a quedar dentro del fuego. Lamentablemente ocurrió un caso en la avenida Cristo Redentor hacia nuestra universidad, regresando de allá, en una petita, unos jóvenes que vinieron a una graduación, ¿ya? Estaban viniendo y parece que era petita o petita era, no era varia, pero tenía la batería dentro. No sé si se han fijado que algunos tienen la batería. Por el peso o el movimiento excesivo, la batería hizo contacto con los resortes y se incendió ahí adentro y no pudieron salir. Entonces, cuando ya llegaron con extintores, todo, ellos ya estaban carbonizados, ¿ya? Entonces, es por reacciones ígneas a permanencia. Y el otro que es por descargas eléctricas se llama electrocuciones, que eso también tienen que tomar en cuenta. Lamentablemente nadie está expuesto a que le llegue un paciente que, si ustedes ven gran parte carbonizado, probablemente ya no viva, no esté vivo, ¿ya? Y se den cuenta pues que ha recibido una descarga eléctrica. Pero a veces puede llegarles una persona que está semi-inconsciente y dice, parece que le agarró la electricidad a los familiares, y ustedes van a ver que no tiene gran cosa. Uno de los dedos carbonizados, un poco carbonizado el dedo, y tiene que haber un punto donde han pasado la descarga. Y puede ser el dedo gordo, algún dedo del pie, que también se ha carbonizado, y el resto no. Uno dice, ¿cómo se va a morir? Por la gran cantidad de descarga va a producir taquicardia, fibrilación y paro, y los mata, ¿ya? O sea, puede haber una lesión física muy superficial, pero funcionalmente lo puede liquidar. Y el otro caso que tenemos, un ingeniero que estaba en una construcción, él hizo el contacto con cables de alta tensión, pero en un segundo parcialmente se carbonizó. Tan en un segundo que uno de los brazos, ¿sí?, por acá, saltó el brazo, carbonizado totalmente. El otro no saltó, pero estaba apenas unido, ¿ya? Lógicamente no quedaba que amputar los dos brazos, corregirle porque ya estaba amputado, y seccionar lo poco que quedaba. Al extremo que tuvo que cambiar de carrera, después se puso a estudiar Derecho, venía con sus prótesis, que no eran muy buenas, las prótesis, porque entre comillas la letra era de médico, no se entendía su letra, pero ¿qué hacen? Ahí entre los dedos, que no eran flexibles, nada todavía, colocaba un lapicero y escribía así. No había muñeca pues para hacer esto, escribía de esa manera. Entonces, eso es de carácter accidental. Y por último, acá mismo, vean cuán importante es el peritaje. Hace un tiempo atrás estaban unos expertos cubanos excelentes, uno de ellos, Jorge González Pérez, considerado como uno de los peritos forenses más importantes en el mundo. Y después estaba Francisco Tamamé y Héctor Soto Izquierdo. Héctor Soto Izquierdo era un antropólogo forense, una eminencia. Y cuando estaban acá en busca de otros aspectos, los tres estaban en Bolivia, hubo un incendio en el Ecuador. Vino un avión del Ecuador a recogerlos y llevarlos allá, exclusivamente a ellos, para que ayuden en el incendio a reconocer.
Después nos explicó algunas técnicas y miren ustedes cómo él con solo mirar, ellos con solo mirar decían, este ha sufrido mucho. No, este no ha sufrido nada, todo carbonizado. Este no murió inmediatamente, este sí. ¿Por qué se daban cuenta? Porque hay en un incendio hay dos formas básicas de morir. O por la quemadura o por el humo, por la sofocación. Comienza el humo, se asfixian, mueren y después se queman. Esas personas que mueren por asfixia se llama relajación muscular primaria. Como han muerto por la asfixia, todo el cuerpo se suelta, relajación muscular. Y viene el fuego y los quema y se quedan así. Pero el que ha sufrido en vivo las quemaduras tiene una reacción vital. ¿Qué quiere decir? Que al sentir la quemadura, las contracciones de los dedos, de la muñeca, del antebrazo, del brazo, de las rodillas, se doblan, comienzan a contraerse. Por eso es que se llama la posición del boxeador. Ahí está algo. La posición del boxeador. Todo se contrae y queda así. Entonces, si queda de esa manera, quiere decir que esa persona que cuando estaba quemándose, estaba viva. Miren cuán importantes son esos detalles. Después, para saber si ha muerto primero la mujer, ha muerto primero el varón, para otro tipo de herencias y cuestiones, también se utiliza eso. La próxima clase, que no sé cuándo, pero la próxima clase vamos a ver armas de fuego y ya entraríamos al último tema, o casi último tema del programa, que es toxicología. Pero no sabemos todavía cuándo. ¿Hasta acá alguna pregunta? De todas maneras, vayan tomando en cuenta que después de toxicología sería eso. Que le vaya bien.